Nunca imaginé que mi propia sangre tocaría a mi puerta solo para destruirme. Ahí estaba ella después de 12 años de silencio absoluto, con lágrimas perfectamente calculadas corriendo por su rostro. «Papá», susurró Valentina, «cometí el error más grande de mi vida al alejarte. ¿Puedes perdonarme?» Yo quería creer cada palabra. Quería tanto creer que mi hija finalmente había vuelto. Pero lo que no sabía en ese momento era que ella no venía sola. Y lo que traía consigo destruiría todo lo que construí, no solo mi fortuna, sino algo mucho más valioso. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Rodrigo Mendoza, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo mi hija me ignoró durante más de una década hasta que me convertí en millonario. Y entonces, cuando finalmente regresó, descubrí la verdad más dolorosa que un padre puede enfrentar. Todo comenzó hace exactamente 12 años. Valentina tenía 23 años en aquel entonces, recién graduada de la universidad con un título en Administración de Empresas que yo había pagado trabajando turnos dobles en la construcción. Su madre, Sofía, había fallecido 2 años antes, y aunque nuestro divorcio había sido difícil cuando Valentina tenía solo 13 años, yo mantuve la esperanza de que la muerte de su madre nos acercaría de nuevo. Estaba equivocado. Recuerdo el último día que vi a mi hija antes del silencio. Fue en el funeral de su abuela, mi madre, quien siempre intentó mantener unida a nuestra familia fracturada. Valentina llegó tarde, usando un traje elegante que no reconocí, acompañada de un hombre que no me presentó. Mantuvo la distancia durante toda la ceremonia, como si yo fuera un extraño, no el hombre que la había criado, que le había enseñado a andar en bicicleta, que había pasado noches en vela cuando estaba enferma. Después del entierro, intenté hablar con ella en el estacionamiento del cementerio. La brisa de octubre levantaba hojas secas a nuestro alrededor mientras yo buscaba las palabras correctas. «Valentina», dije alcanzándola antes de que subiera a un coche negro brillante que claramente no era suyo. «Necesitamos hablar. Sé que han sido años difíciles, pero somos familia». Ella se giró hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. No había tristeza, ni rabia, ni siquiera indiferencia. Había desprecio puro. «Familia», repitió ella con una risa amarga. «Tú dejaste de ser mi familia el día que abandonaste a mamá». «Yo no la abandoné», respondí sintiendo el viejo dolor reavivarse. «Ella me pidió el divorcio. Yo luché por quedarme, luché por ti». «¿Luchaste?», escupió la palabra como si fuera veneno. «Papá, mírate. Eres un obrero de construcción. Vives en un apartamento diminuto. Conduces un coche que tiene 20 años. Mamá tenía razón sobre ti, eres un fracaso». Las palabras me golpearon como puñetazos físicos, cada una dejando una marca que sabía que no se desvanecería pronto. «Valentina, por favor», intenté de nuevo, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. «No permitas que el pasado destruya lo que podemos tener. Eres todo lo que me queda». Ella abrió la puerta del coche y antes de entrar se giró una última vez. «Quiero que entiendas algo con claridad», dijo con una frialdad que no reconocí en la niña que solía abrazarme y llamarme su héroe. «No quiero tu dinero porque no tienes nada. No quiero tu tiempo porque es de alguien que no vale nada. No me llames, no me busques, no existes para mí. ¿Está claro?» Asentí lentamente, incapaz de hablar. Algo dentro de mí se rompió irremediablemente en ese momento. Y así, durante 12 años, Valentina cumplió su palabra. Cambió su número de teléfono. Se mudó sin dejarme dirección. Bloqueó mis correos electrónicos. En fechas importantes, cumpleaños, Navidad, su graduación de posgrado que descubrí por casualidad en redes sociales, no recibí ni una palabra. Era como si yo hubiera muerto, pero seguía respirando, existiendo en un limbo de rechazo perpetuo. Los primeros años fueron devastadores. Me encontraba escribiendo mensajes que nunca enviaría, comprando regalos de cumpleaños que se acumulaban en un armario sin abrir, ensayando conversaciones para un reencuentro que nunca llegaría. Mi mejor amigo Javier me encontró varias veces bebiendo solo en mi apartamento, mirando fotos viejas de cuando Valentina era pequeña y me miraba como si yo fuera el hombre más importante del mundo. «Tienes que seguir adelante», me decía Javier,
quitándome la botella de whisky de las manos. No puedes vivir esperando a alguien que dejó claro que no quiere saber de ti. Pero el punto de quiebre vino 4 años después de aquella última conversación. Estaba trabajando en una obra, un día caluroso de julio, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Por un momento irracional, mi corazón se aceleró pensando que podría ser ella. No lo era. Era un abogado informándome que Sofía, mi exesposa, había fallecido 6 meses atrás. 6 meses. Y nadie me lo había dicho. Valentina había organizado el funeral, había vendido la casa de su madre, había manejado toda la herencia, y no consideró necesario informarme. No por respeto a nuestro pasado compartido, no por compasión básica, sino porque para ella yo simplemente no existía. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Si mi hija me había borrado de su vida porque era un fracaso, entonces me convertiría en alguien imposible de ignorar. No por venganza, al menos eso me dije a mí mismo entonces, sino por algo más primal, la necesidad de demostrar que era más que el hombre que ella describió con tanto desprecio en aquel estacionamiento. Usé los ahorros que había guardado durante años, dinero que originalmente planeaba dejarle a Valentina, e invertí en un pequeño proyecto de renovación de casas con Javier. Trabajábamos 16 horas al día, 7 días a la semana. Mientras otros hombres de mi edad pensaban en jubilarse, yo estaba comenzando la construcción de un imperio. El primer año fue brutal. Cometimos errores, perdimos dinero en proyectos que salieron mal, dormíamos en oficinas improvisadas para ahorrar en renta. Pero lentamente, proyecto por proyecto, contacto por contacto, comenzamos a crecer. Descubrí que tenía un ojo para identificar propiedades infravaloradas en áreas que estaban a punto de gentrificarse. Mientras mis competidores miraban hacia los centros urbanos establecidos, yo compraba en barrios olvidados que sabía que renacerían. Y tenía razón. En el tercer año, nuestra pequeña empresa de renovación se había convertido en Mendoza Desarrollos, con un equipo de 20 empleados y proyectos valorados en millones. En el quinto año, éramos la empresa de desarrollo inmobiliario de más rápido crecimiento en Valencia. En el séptimo año, estaba comprando edificios completos, no solo casas individuales. Y en algún punto del camino, me convertí en millonario. No era solo el dinero lo que había cambiado. Yo había cambiado. El hombre que una vez fue humillado en un estacionamiento de cementerio ahora usaba trajes a medida, conducía un Mercedes negro, asistía a galas benéficas y aparecía en revistas de negocios. Me había transformado de Rodrigo, el obrero de construcción, a Rodrigo Mendoza, el magnate inmobiliario. Pero en las noches tranquilas, cuando estaba solo en mi ático de 500 metros cuadrados con vistas a la ciudad, la pregunta que me perseguía era siempre la misma. ¿Valdría la pena todo esto si Valentina nunca lo supiera? ¿Si nunca pudiera ver que me había equivocado sobre mí? La respuesta llegó en una tarde lluviosa de marzo, exactamente 12 años y 2 meses después de nuestra última conversación. Estaba en mi oficina, revisando propuestas para un nuevo desarrollo en las afueras de Valencia, cuando Carmen, mi asistente, tocó la puerta con una expresión extraña en su rostro. «Señor Mendoza», dijo vacilando de una forma que no era típica de ella. Carmen era eficiente, directa, nunca vacilaba. «Hay alguien aquí para verlo. No tiene cita, pero dice que es urgente y personal». «¿Quién es?», pregunté sin levantar la vista de los planos arquitectónicos en mi escritorio. «Dice que es su hija». El mundo se detuvo. Los planos frente a mí se volvieron borrosos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Mi hija?, repetí, necesitando confirmar que había oído correctamente. Carmen asintió, sus ojos llenos de compasión. Ella sabía la historia, al menos partes de ella. Sabía que tenía una hija que no me hablaba, aunque nunca había discutido los detalles con nadie en la oficina. «La hago pasar». Respiré hondo, intentando controlar la tormenta de emociones que me invadía. Después de 12 años, Valentina estaba aquí, en mi oficina, queriendo verme. «Espera 5 minutos», dije finalmente. «Luego hazla pasar». Necesitaba esos 5 minutos para recomponerme, para decidir qué versión de mí mismo presentaría. ¿El padre que todavía guardaba rencor por el rechazo? ¿El hombre de negocios exitoso que había trascendido su pasado? ¿O simplemente el padre que, a pesar de todo,
¿Nunca había dejado de amar a su hija? Cuando la puerta se abrió y Valentina entró, no estaba preparado para lo que vi. Seguía siendo hermosa, heredando los ojos oscuros de su madre y mi estatura. Pero había algo en ella que era diferente. No solo era mayor, más madura. Había una tensión en sus hombros, líneas de preocupación en su frente que no recordaba. Y cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que nunca esperé ver. Miedo. Hola, papá, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo este tiempo, pero necesito hablar contigo. Por favor. Y mientras ella se paraba allí, en mi oficina elegante, usando ropa cara pero con expresión de alguien que cargaba el peso del mundo, me di cuenta de algo crucial. Valentina había vuelto. Pero la pregunta que me aterraba contestar era, ¿por qué? Valentina se paró frente a mi escritorio como una extraña educada, no como la hija que una vez corrió a mis brazos cuando llegaba del trabajo. La lluvia golpeaba contra las ventanas del piso 20, creando un ritmo que llenaba el silencio incómodo entre nosotros. Siéntate, dije finalmente, señalando una de las sillas de cuero frente a mi escritorio. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía, una armadura automática contra el dolor que amenazaba con desbordarse. Ella se sentó lentamente, colocando un bolso de diseñador en su regazo. Reconocí la marca, una de esas que cuestan más de lo que yo solía ganar en un mes cuando trabajaba en construcción. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugaba con la correa del bolso. «¿Te ves bien?», dijo ella, sus ojos recorriendo la oficina antes de volver a mí. «Exitoso. He estado siguiendo tus noticias en los medios. Mendoza Desarrollos está en todas partes». 12 años, respondí ignorando el cumplido. 12 años sin una palabra, Valentina. Ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico, ni siquiera una señal de que todavía sabías que existía. Y ahora apareces aquí porque has estado siguiendo mis noticias. Punto. Ella se encogió ante el tono de mi voz, pero no podía detenerme. Años de dolor reprimido estaban buscando una salida. Ni siquiera me dijiste que tu madre había muerto. Continué, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Me enteré 6 meses después por un abogado. 6 meses, Valentina. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Perfectas, silenciosas lágrimas que podrían haber sido genuinas o magníficamente actuadas. Ya no confiaba en mi capacidad de distinguir. Lo sé, susurró ella. Lo sé y no hay excusa para eso. No hay excusa para nada de lo que hice. Papá, yo. Su voz se quebró. Estaba tan equivocada. Sobre ti, sobre todo. Parte de mí, la parte que nunca dejó de ser su padre, quería levantarme, rodear el escritorio y abrazarla. Decirle que todo estaba perdonado, que podíamos empezar de nuevo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse durante años de rechazo, me mantuvo en mi silla. ¿Por qué ahora? Pregunté directamente. ¿Por qué después de todo este tiempo decides que necesitas hablar conmigo? Valentina respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano en un gesto que me recordó a cuando tenía 5 años y se caía del columpio. Porque finalmente entendí, dijo ella. Entendí que el fracasado nunca fuiste tú. Fui yo. Yo fallé como hija, como persona. Dejé que la amargura de mamá me envenenara contra ti. Dejé que su versión de los hechos se convirtiera en mi realidad sin nunca cuestionarla, sin nunca preguntarte tu lado de la historia. Tu madre tenía todo el derecho de estar enojada conmigo, admití, relajándome ligeramente en mi silla. Nuestro matrimonio fracasó por fallas de ambos lados. Pero yo nunca dejé de amarte a ti. Cada cumpleaños, cada Navidad, yo. Me detuve, sorprendido por la emoción que amenazaba con desbordar mi voz. ¿Tú qué? Preguntó ella inclinándose hacia adelante. Me levanté y caminé hacia el armario en la esquina de mi oficina. Abrí la puerta inferior y saqué una caja. Una caja que había llevado conmigo a través de cada mudanza, cada cambio en mi vida. La coloqué en el escritorio entre nosotros. Ábrela, dije. Con manos temblorosas, Valentina levantó la tapa. Dentro había 12 regalos de cumpleaños sin abrir, cada uno cuidadosamente envuelto y etiquetado con el año. 12 tarjetas de Navidad.
Cartas escritas pero nunca enviadas porque no tenía a dónde enviarlas. Y en el fondo, algo que hizo que ella ahogara un sollozo, el reloj de bolsillo antiguo que le había regalado cuando cumplió 10 años, el que ella me había devuelto el día del divorcio diciendo que no quería nada mío. Pensé que lo habías tirado, susurró ella, sacando el reloj con reverencia. Pensé en hacerlo, admití. Miles de veces. Pero no pude. Así como no pude deshacerme de ninguna de estas cosas. Porque a pesar de todo, tú seguías siendo mi hija. Valentina presionó el reloj contra su pecho, llorando abiertamente ahora. Lo siento tanto, papá. Lo siento tanto. Finalmente me permití rodear el escritorio. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos en las mías. Eran las manos de una mujer adulta, pero aún podía ver en ellas a la niña pequeña que solía sostener cuando cruzábamos la calle. —¿Qué pasó, Valentina? —pregunté suavemente. —¿Qué cambió? Ella respiró hondo, intentando calmarse. —Estoy comprometida —dijo finalmente—, con un hombre llamado Marcos. Lo conocí hace 2 años y vamos a casarnos en junio. Sentí una punzada. Mi hija iba a casarse y yo no tenía idea. No había conocido al hombre, no había sido consultado, no había sido parte de este momento importante en su vida. —Felicitaciones, logré decir, y lo decía en serio. Él me hizo darme cuenta de muchas cosas, continuó Valentina. Sobre familia, sobre lo que realmente importa. Su padre murió cuando él tenía 20 años y daría cualquier cosa por tener más tiempo con él. Me hizo ver lo egoísta que he sido, tirando a la basura una relación con mi padre que todavía está vivo, que todavía está aquí. Algo en sus palabras resonó falso, pero no podía identificar exactamente qué. Tal vez era solo mi paranoia después de años de desconfianza. Me gustaría conocerlo, dije. —¿A Marcos? —Está aquí —respondió ella rápidamente—, en la sala de espera. No quería presionarte trayéndolo directamente, pero esperaba que pudieras conocerlo hoy. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Hace 1 hora no había visto a mi hija en 12 años. Ahora estaba aquí, pidiéndome que conociera a su futuro esposo. Pero la necesidad de reconectar, de no perder esta oportunidad, superó mi cautela. —Está bien —dije—. Dile que entre. Valentina se levantó rápidamente, secándose las lágrimas y arreglándose el maquillaje con un espejo compacto de su bolso. Salió brevemente y regresó con un hombre alto, de aproximadamente 35 años, cabello oscuro perfectamente peinado y un traje que reconocí como hecho a medida. Extendió la mano con una sonrisa confiada. —Señor Mendoza —dijo con voz profunda y profesional—, es un honor finalmente conocerlo. Marcos Castellanos. He oído tanto sobre usted. —¿De verdad? —respondí estrechando su mano con un apretón firme—, porque hasta hace 20 minutos yo no sabía nada de ti. Vi un destello de algo en sus ojos, irritación tal vez, pero desapareció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Valentina ha estado reuniendo el coraje para venir —explicó él suavemente, poniendo un brazo protector alrededor de los hombros de mi hija. Sabía que había lastimado profundamente y tenía miedo de que usted no quisiera verla. La forma en que se movía con ella, la familiaridad de su toque, me recordó que habían construido una vida juntos de la que yo no sabía nada. Otra punzada de pérdida. —Siéntense —dije, volviendo a mi silla detrás del escritorio. Una posición de poder, me di cuenta, una barrera entre nosotros. Viejo hábito de negociaciones de negocios. Pasamos la siguiente hora en conversación incómoda pero progresivamente más cálida. Marcos trabajaba en finanzas, había estudiado en Londres, venía de una familia acomodada de Barcelona. Valentina había estado trabajando en marketing para una empresa farmacéutica, aunque había dejado el trabajo recientemente. —Queremos empezar una familia pronto —explicó Valentina, tomando la mano de Marcos—, y decidí que quería enfocarme en eso, en construir el tipo de hogar estable que... Se detuvo, dándose cuenta de hacia dónde iba su frase. —El tipo de hogar estable que no tuviste —completé por ella. No había amargura en mi voz ahora, solo tristeza por las oportunidades perdidas. —Sí —admitió ella en voz baja. Carmen tocó la puerta, interrumpiendo el momento. —Señor Mendoza. Su reunión de las 4.
Miré mi reloj, sorprendido de que hubiera pasado tanto tiempo. ¿Podemos reprogramar? Pregunté. Ya lo hice, respondió Carmen con una pequeña sonrisa. Pensé que podría necesitar más tiempo. Después de que Carmen se fue, me giré de vuelta hacia Valentina y Marcos. Mira, sé que no podemos recuperar 12 años en una tarde, pero me gustaría intentarlo. Me gustaría conocerte de nuevo, conocer al hombre que elegiste, ser parte de tu vida si me lo permites. Valentina se levantó y rodeó el escritorio, y esta vez la dejé abrazarme. Se sentía tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. ¿Podríamos cenar esta semana? Preguntó ella. Los tres. Hay tanto que quiero contarte, tanto tiempo que recuperar. Me gustaría eso, respondí, y lo decía en serio. Mientras los acompañaba a la salida, Marcos se detuvo en la puerta. Señor Mendoza, una cosa más. Valentina ha estado teniendo algunos problemas financieros. Nada serio, solo deudas de tarjetas de crédito de cuando estaba desempleada. No quería mencionarlo, pero yo pensé que tal vez usted podría. Marcos, interrumpió Valentina, su rostro enrojeciendo. No vinimos aquí por eso. Lo sé, cariño, dijo él suavemente. Pero tu padre es un hombre de negocios exitoso. Seguramente entiende cómo pequeños problemas financieros pueden escalar. Algo frío se instaló en mi estómago. El momento había sido demasiado perfecto, demasiado emotivo. Y ahora, al final, la mención del dinero. ¿Cuánto? Pregunté directamente. Papá, no tienes que, comenzó Valentina. ¿Cuánto? Repetí, mirando a Marcos. 40.000 euros, respondió él sin pestañear. Una suma considerable para la mayoría de las personas. Para mí, era lo que ganaba en un buen fin de semana de ventas. Pero no era el dinero lo que me molestaba. Era el timín. Dejen que lo piense, dije cuidadosamente. Hablamos en la cena. Después de que se fueron, me quedé parado en la ventana, mirando la ciudad bajo la lluvia. Javier entró sin tocar, como siempre hacía. La vi, dijo, refiriéndose a Valentina. Después de todos estos años. ¿Cómo te sientes? No lo sé, admití. Parte de mí está eufórico de que haya vuelto. Parte de mí está aterrorizado de que vuelva a irse. Y parte de mí... Me detuve. ¿Qué? Presionó Javier. Parte de mí se pregunta si realmente volvió, dije en voz baja. Javier fue silencioso por un momento. Rodrigo, tienes que preguntarte, si no te hubieras convertido en millonario, ¿crees que ella estaría aquí hoy? Era la pregunta que había estado evitando desde el momento en que entró por mi puerta. La pregunta que me mantuvo despierto esa noche y las noches siguientes. La cena se programó para el viernes en uno de los restaurantes más exclusivos de Valencia. Llegué temprano, observando a Valentina y Marcos entrar juntos, ella con un vestido elegante, él con otro traje impecable. Parecían la pareja perfecta. Durante la cena, la conversación fluyó más fácilmente que en la oficina. Valentina compartió historias de su vida, cuidadosamente editadas, sin duda, pero historias al fin. Habló de su trabajo, de cómo conoció a Marcos en una conferencia de negocios, de sus planes para la boda. Quería preguntarte algo, dijo ella hacia el final de la cena, su voz nerviosa. Sé que no tengo derecho de pedirlo después de todo, pero ¿caminarías conmigo hacia el altar? El restaurante a mi alrededor se desvaneció. Todas las demás conversaciones se volvieron silencio blanco. Mi hija, que me había eliminado de su vida durante 12 años, me estaba pidiendo que la llevara en el día más importante de su vida. Sería un honor, escuché decir mi voz, aunque mi mente gritaba precaución. Valentina se levantó y me abrazó, y esta vez no pude evitar abrazarla de vuelta, aspirando el perfume que usaba, tan diferente del que recordaba de su juventud, pero aún así ella. Cuando volvió a sentarse, Marcos carraspeó. Sobre esos 40.000 euros. Y ahí estaba de nuevo. El dinero. Transferiré el monto mañana, dije sin mucha emoción. Dame los detalles de la cuenta. Papá, gracias, dijo Valentina, lágrimas en sus ojos de nuevo. Te lo pagaremos, lo prometo. No te preocupes por eso, respondí. Considéralo un regalo adelantado de bodas. Pero mientras conducía a casa esa noche,
Las palabras de Javier resonaban en mi mente. Si no me hubiera convertido en millonario, ¿estaría Valentina aquí? Y más inquietante aún, ¿qué más querría ella de mí? Los 40.000 euros desaparecieron de mi cuenta al día siguiente, transferidos a la cuenta bancaria que Marcos me proporcionó con eficiencia sospechosa. Carmen había notado la transacción. Por supuesto, era parte de su trabajo revisar todos los movimientos financieros importantes. «Es mucho dinero para enviar sin un contrato», comentó ella esa tarde, colocando los documentos de la semana en mi escritorio para firmar. «Especialmente a alguien que acabas de conocer». «Es mi hija», respondí, más defensivamente de lo necesario. «Lo sé», dijo Carmen suavemente. Tenía esa manera maternal de decir las cosas incómodas sin sonar crítica. «Solo espero que también lo sepa ella». Sus palabras me persiguieron durante días. Cada vez que Valentina me llamaba, y ahora me llamaba frecuentemente, me preguntaba si escuchaba genuino afecto en su voz o solo el sonido calculado de alguien cultivando una inversión. Nos encontrábamos para almorzar cada semana. Valentina compartía historias de su infancia que yo había olvidado, momentos que ella decía haber atesorado durante todos esos años de silencio. El zoológico donde la llevé cuando tenía 7 años. La vez que me desperté a medianoche para ayudarla con un proyecto escolar. El día que le enseñé a nadar en la piscina comunitaria porque su madre tenía miedo al agua. Guardé todos esos recuerdos, me dijo durante uno de esos almuerzos, tomando mi mano sobre la mesa. Incluso cuando estaba furiosa contigo, incluso cuando juré no volver a hablar contigo, esos momentos estaban ahí. Papá, tú fuiste un buen padre. Yo fui quien no pudo verlo. Quería creerle. Dios, como quería creerle. Pero entonces llegaba Marcos. Siempre presente, siempre con esa sonrisa perfecta y esos trajes impecables. Y siempre, eventualmente, la conversación giraba hacia el dinero. Valentina mencionó que tienes varios desarrollos en construcción, diría él casualmente mientras tomábamos café. Debe ser fascinante manejar tantos proyectos simultáneamente. Yo trabajo en inversiones, ¿sabes? Si alguna vez necesitas capital adicional o un socio estratégico. Oh, estamos buscando comprar un apartamento antes de la boda. Nada extravagante, solo algo en una buena zona. El mercado está imposible ahora. Tu empresa maneja propiedades residenciales, ¿verdad? Cada conversación era una solicitud velada. Nunca directa, nunca demasiado obvia, pero siempre allí, como un bajo constante debajo de una melodía superficialmente agradable. Javier era más directo en sus observaciones. «Te están usando», me dijo sin rodeos una noche cuando bebíamos whisky en mi ático después de una larga semana. «Y lo peor es que lo estás permitiendo porque tienes miedo de perderla de nuevo». «No lo sabes», argumenté, aunque sabía que tenía razón. «Las personas cambian. Tal vez ella realmente se arrepiente». «El arrepentimiento es gratis, Rodrigo», respondió Javier, su tono más suave ahora. «El perdón es gratis. Pero ellos no están pidiendo perdón, están pidiendo tu dinero. Hay una diferencia». Esa noche no pude dormir. Me encontré en mi estudio, mirando la fotografía familiar rasgada que había recuperado años atrás de la basura en la casa de Sofía. Valentina tenía 9 años en esa foto, sentada entre Sofía y yo en un parque. Alguien, supongo que la propia Valentina, había cortado mi imagen cuidadosamente, dejando solo mi brazo alrededor de sus hombros, un miembro fantasma de un padre eliminado. Había pegado la foto de nuevo, pero la línea de la ruptura seguía visible. Algunas cosas, una vez rotas, llevan siempre la cicatriz. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Valentina. «¿Estás despierto, papá? Necesito hablar contigo sobre algo importante». Eran las 2 de la madrugada. Mi corazón se aceleró con preocupación inmediata. «¿Estás bien?» «Sí, sí. Perdón, no quería asustarte. ¿Podemos vernos mañana?» «Es sobre la boda. Algo pasó». Acordamos encontrarnos para desayunar en un café cerca de mi oficina. Llegué temprano, como siempre, y la vi llegar caminando por la calle. Pero esta vez estaba sola, sin Marcos. Y cuando se sentó frente a mí, noté que sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. «¿Qué pasó?», pregunté, mi instinto paternal inmediatamente en alerta. «Marcos y yo tuvimos una pelea», dijo ella,
su voz quebrándose. Una pelea terrible. Sobre ti, sobre el dinero, sobre todo. Algo en mi pecho se apretó. ¿Sobre mí? Valentina asintió, secándose los ojos con una servilleta. Él dijo que estoy siendo demasiado lenta, que debería pedirte más dinero directamente en lugar de ir con tanto cuidado. Dijo que tienes millones y que 40.000 euros no son nada para ti, que debería haber pedido 10 veces eso. El mundo a mi alrededor se detuvo. Las conversaciones de otros clientes del café se volvieron un zumbido distante. Solo podía oír mi propio corazón latiendo en mis oídos. ¿Y qué dijiste tú? Pregunté, mi voz sorprendentemente calmada. Le dije que no vine a verte por dinero, respondió Valentina rápidamente. Le dije que vine porque extrañaba a mi padre, porque quería arreglar nuestra relación. Pero él se rió, papá. Se rió y dijo que yo era una actriz mejor de lo que pensaba, que casi me creía a mí misma. Ella rompió a llorar entonces, sus hombros temblando. Instintivamente extendí mi mano para tomar la suya, pero me detuve a mitad del camino. ¿Era este otro acto? ¿Otra capa de manipulación más sofisticada? Valentina, necesito que seas completamente honesta conmigo, dije, retirando mi mano. ¿Por qué volviste? Y quiero la verdad, no lo que crees que quiero escuchar. Ella me miró, sorpresa y dolor mezclándose en su expresión. ¿Crees que estoy mintiendo? ¿Crees que todo esto ha sido una actuación? No sé qué creer, admití. Desapareciste durante 12 años. 12 años, Valentina. Y el día que vuelves a entrar en mi vida, de repente necesitas 40.000 euros. 2 semanas después, tu novio está sugiriendo inversiones conjuntas y propiedades. Ahora vienes a decirme que él te está presionando para pedir más dinero. Entonces, sí, necesito saber, ¿estás aquí porque soy tu padre o porque soy rico? El café a nuestro alrededor continuaba con su rutina matutina. Una máquina de espresso silbó. Alguien se rió en una mesa cercana. La vida seguía normalmente mientras mi mundo se tambaleaba en el borde de una verdad que temía conocer. Ambas cosas, dijo Valentina finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué? Ambas cosas, repitió ella más fuerte ahora, encontrando mis ojos. La verdad es ambas cosas, papá. Sí, leí sobre tu éxito en los periódicos. Sí, eso fue parte de lo que me hizo buscar el coraje para buscarte. Porque durante 12 años me convencí de que te había eliminado de mi vida porque no valías nada, porque eras un fracaso. Pero ver tu éxito destruyó esa narrativa. Me obligó a enfrentar que tal vez mamá estaba equivocada. Que tal vez yo estaba equivocada. Así que viniste porque me volví exitoso, dije, sintiendo cada palabra como una confirmación de mis peores temores. Vine porque tu éxito me hizo cuestionar todo lo que creía sobre ti, corrigió ella. Y cuando empecé a cuestionar, empecé a recordar los buenos momentos que había enterrado. El padre que me amó incondicionalmente. El hombre que nunca dejó de enviarme cartas incluso cuando yo nunca respondía. Se inclinó hacia adelante, urgencia en su voz. ¿El dinero hizo que fuera más fácil volver? Sí, no voy a mentir sobre eso. Porque pensé que si tenías dinero, tal vez no me odiarías tanto. Tal vez podrías permitirte el lujo de perdonarme. Suena cínico, lo sé, pero es la verdad. ¿Y Marcos? Pregunté. Ella dudó, y en esa duda vi la respuesta antes de que hablara. Marcos vio una oportunidad, admitió finalmente. Cuando le conté sobre ti, sobre tu empresa, él vio posibilidades. Al principio pensé que solo quería ayudar, que su interés en tu negocio era genuino. Pero anoche, durante nuestra pelea, dijo cosas que me hicieron darme cuenta de que él ha estado planeando esto desde el principio. ¿Planeando qué exactamente? Valentina respiró hondo. Quiere que me case contigo. ¿Perdón? No físicamente, por supuesto, se corrigió rápidamente. Quiere que me case con él para convertirme en tu heredera legal. Y luego quiere que te convenza de invertir en sus esquemas de negocios. Tiene oportunidades, dice, inversiones que no pueden fallar. Pero anoche investigué algunas de las empresas que mencionó. Papá, todas están en problemas, algunas al borde de la bancarrota. Él está buscando usarte para salvar sus malas inversiones. El mozo llegó con nuestros cafés,
un momento de normalidad doméstica en medio de revelaciones devastadoras. Esperé hasta que se alejara antes de hablar. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Si es verdad, acabas de sabotear tu propia estafa. Porque no es una estafa, respondió Valentina, lágrimas corriendo por su rostro de nuevo. Al menos no para mí. Sí, vine originalmente con motivaciones mixtas. Sí, acepté el dinero que me diste. Pero estas últimas semanas, papá, estas últimas semanas contigo han sido las primeras veces en 12 años que me he sentido como tu hija de nuevo. Y no voy a tirarlo por la borda por un hombre que ve a mi padre solo como una cuenta bancaria. Quería creerle. Cada fibra de mi ser paternal quería tomar sus manos, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero Javier tenía razón, yo tenía miedo de perderla, y ese miedo me hacía vulnerable a la manipulación. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esto es mucho para procesar. Lo entiendo, respondió ella, limpiándose las lágrimas. Tomaré un tiempo también. Necesito resolver las cosas con Marcos, decidir si puedo seguir adelante con esta boda sabiendo lo que sé ahora. Se levantó para irse, luego dudó. Del bolso sacó algo que reconocí inmediatamente, el reloj de bolsillo que le había dado cuando tenía 10 años, el que le había devuelto de la caja en mi oficina. Lo he estado llevando conmigo todos los días desde que me lo devolviste, dijo ella, colocándolo suavemente en la mesa entre nosotros. Quiero que lo guardes de nuevo. No porque no lo valore, sino porque si alguna vez decides que puedes volver a confiar en mí, quiero que tú me lo des. Como un símbolo de que realmente comenzamos de nuevo. Y entonces se fue, dejándome solo con un café frío y un reloj que había viajado entre nosotros 2 veces, un talismán de amor roto y posiblemente reparable. Llamé a Javier esa tarde y le conté todo. Para mi sorpresa, su respuesta no fue el cinismo que esperaba. «Investígala», dijo simplemente. «Y investiga a Marcos. Contrata a un investigador privado. Si ella está siendo honesta sobre sus motivaciones y sobre los planes de él, las investigaciones lo mostrarán. Y si está mintiendo, también lo mostrarán». «¿No te parece una traición?», pregunté. «Investigar a mi propia hija». «¿Sabes qué es una traición?», respondió Javier. «Permitir que ella, o cualquier otra persona, te use y destruya lo que construiste. Rodrigo, tienes derecho de protegerte. Verificar la verdad no es traición, es prudencia». Contraté al investigador al día siguiente. Su nombre era Fernando Ruiz, un ex policía recomendado por mi abogado. Le di toda la información que tenía sobre Valentina y Marcos, y él prometió tener un informe preliminar en una semana. Durante esa semana no contacté a Valentina, ni ella me contactó a mí. El silencio era diferente esta vez, no hostil como los 12 años anteriores, sino lleno de anticipación nerviosa. Como 2 jugadores de ajedrez esperando el próximo movimiento. El informe de Fernando llegó exactamente 7 días después. Me senté en mi estudio esa noche con un vaso de whisky que no toqué y abrí el sobre grueso que contenía la verdad sobre mi hija y el hombre que planeaba casarse con ella. Lo que leí cambiaría todo. Valentina había sido honesta sobre algunas cosas. Marcos Castellanos había tenido múltiples negocios fallidos. Tenía deudas significativas escondidas detrás de su apariencia de éxito. Los trajes caros eran alquilados. El coche elegante estaba a nombre de una empresa que estaba siendo investigada por fraude. Pero había más. Mucho más. Marcos había estado casado antes, 2 veces. Ambos matrimonios terminaron en divorcios conflictivos donde las ex-esposas alegaban manipulación financiera. Una de ellas, Isabela, había presentado cargos por fraude que fueron eventualmente retirados por falta de evidencia concreta, pero las transcripciones del tribunal contaban una historia perturbadora de un hombre que sistemáticamente aisló a su esposa de su familia, controló sus finanzas y eventualmente la dejó sin nada. Y aquí estaba el detalle que me heló la sangre. Isabela provenía de una familia rica. Su padre era un empresario exitoso que inicialmente ayudó a Marcos con inversiones que terminaron perdidas. Cuando el padre cortó el financiamiento, Marcos se divorció de Isabela 6 meses después. El patrón era claro. Marcos buscaba mujeres con acceso a dinero familiar. Las conquistaba con encanto y promesas. Las aislaba progresivamente de sus familias mientras extraía recursos. Y cuando el pozo se secaba, se iba.
Valentina era su próximo objetivo. Y yo era el premio mayor. Pero el informe también contenía información sobre Valentina que me sorprendió. Fernando había rastreado sus movimientos durante los últimos 12 años. Después de cortar contacto conmigo, había tenido una vida más difícil de lo que imaginé. El trabajo de marketing que mencionó era real, pero había sido despedida hace 2 años por razones que no quedaban claras. Desde entonces había tenido varios trabajos temporales, nada estable. Las deudas de tarjetas de crédito que Marcos mencionó eran reales y considerablemente mayores que los 40.000 euros que le había dado. Pero aquí estaba la parte que me hizo cuestionar todo. Hace 8 meses, antes de conocer a Marcos, Valentina había intentado contactarme. Fernando encontró un borrador de correo electrónico en sus redes sociales que nunca envió. Lo había escrito y reescrito múltiples veces según los metadatos. El correo decía: «Papá, sé que no merezco tu tiempo ni tu perdón después de todo este tiempo. Pero estoy luchando y no sé a dónde más acudir. No es sobre dinero, aunque lo necesito desesperadamente. Es sobre el hecho de que te he extrañado cada día durante 12 años y mi orgullo estúpido no me dejaba admitirlo. Por favor, si hay alguna posibilidad». Nunca lo completó. Nunca lo envió. 2 meses después, conoció a Marcos en un evento de networking. Según testimonios de amigos mutuos que Fernando entrevistó, Marcos preguntó específicamente sobre su familia. Cuando supo que era hija de Rodrigo Mendoza, el magnate inmobiliario, su interés se intensificó dramáticamente. La cronología contaba una historia que era simultáneamente peor y mejor de lo que temía. Peor porque confirmaba que Marcos era un depredador que la estaba usando. Mejor porque sugería que el deseo de Valentina de reconectar era genuino, precediendo su relación con Marcos. Pero también planteaba preguntas más complicadas. ¿Hasta qué punto Valentina era víctima y hasta qué punto era cómplice? ¿Sabía sobre el pasado de Marcos? ¿Le importaba mientras obtuviera acceso a mi dinero? Necesitaba respuestas. Pero más que eso, necesitaba protegerme a mí mismo y a Valentina si realmente estaba en peligro. Era hora de tener una conversación muy diferente con mi hija. Una donde todas las cartas estuvieran sobre la mesa. Llamé a Valentina a las 10 de la mañana siguiente. Ella contestó al segundo tono, su voz cautelosa. «Papá». «Necesitamos hablar», dije sin preámbulos. «Hoy. A solas. Sin Marcos». Hubo una pausa larga. «¿Pasó algo?» «Muchas cosas», respondí. «¿Puedes venir a mi casa?» «A las 6 de la tarde». «Estaré ahí», prometió ella. El resto del día transcurrió con lentitud tortuosa. Revisé el informe de Fernando 3 veces más, memorizando cada detalle, cada fecha, cada patrón. Javier pasó por la oficina al mediodía y leyó las partes que le mostré. «Esto es peor de lo que pensé», dijo él, dejando caer el informe sobre mi escritorio. «Rodrigo, este tipo es peligroso. No solo financieramente, sino emocionalmente. Mira lo que le hizo a sus ex esposas. Las aisló de sus familias, controló cada aspecto de sus vidas». «Lo sé», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. «Por eso necesito advertir a Valentina. Pase lo que pase entre ella y yo, no puedo permitir que se case con este hombre». «¿Y si ella ya lo sabe?», preguntó Javier. «¿Y si está tan involucrada en el plan que no le importa?». Era la pregunta que me había estado atormentando desde que leí el informe. «Entonces al menos sabré la verdad», dije. «Y podré protegerme en consecuencia». Valentina llegó exactamente a las 6. Llevaba jeans y una sudadera simple, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola de caballo. Parecía más joven así, más como la chica que recordaba de hace años. «Tu casa es increíble», dijo ella, mirando alrededor del ático con sus techos altos y vistas panorámicas de Valencia. «Nunca imaginé que vivirías en un lugar así». «Nunca imaginé muchas cosas», respondí, guiándola hacia la sala. «Siéntate. ¿Quieres algo de beber?» «Agua está bien». Serví 2 vasos de agua con gas y me senté frente a ella en el sofá opuesto. El informe de Fernando estaba sobre la mesa de centro entre nosotros, una bomba sin detonar. «Contraté un investigador privado», dije sin rodeos, «para investigarte a ti y a Marcos». El color se drenó de su rostro. «¿Qué?» «Necesitaba saber la verdad», continué,
manteniendo mi voz neutral. ¿Sobre quién eres ahora? ¿Sobre quién es él realmente? ¿Sobre qué está pasando? Valentina miró el informe como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y qué encontraste? Muchas cosas, respondí, empujando el informe hacia ella. ¿Por qué no lo lees tú misma? Con manos temblorosas, ella abrió el informe. Observé su rostro mientras leía, viendo las emociones cruzar sus facciones como nubes en un día ventoso. Sorpresa, horror, comprensión y, finalmente, algo que parecía miedo genuino. Estuvo casado 2 veces antes, susurró ella después de varios minutos de silencio. Nunca me lo dijo. Dijo que yo era su primer amor serio. Había mucho que no te dijo, respondí. Las deudas, los negocios fallidos, los patrones de manipulación financiera. Valentina, este hombre es un depredador. Busca mujeres con acceso a dinero familiar, las aísla, las usa y luego las descarta cuando el dinero se acaba. Ella seguía leyendo, lágrimas comenzando a caer sobre las páginas. Cuando llegó a la parte sobre el correo electrónico no enviado de hace 8 meses, se detuvo completamente. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste esto? Preguntó, su voz apenas audible. Un buen investigador tiene sus métodos, respondí. ¿Es verdad? Intentaste contactarme antes de conocer a Marcos. Ella asintió lentamente, incapaz de mirarme a los ojos. Estaba en mi punto más bajo. Sin trabajo, sin dinero, sin nadie a quien acudir. Y todo en lo que podía pensar era en ti. En cómo te traté, en todo el tiempo que desperdicié odiándote por razones que ni siquiera estaba segura de que fueran verdad. ¿Por qué no lo enviaste? Pregunté suavemente. Cobardía, respondió ella, finalmente encontrando mi mirada. Puro miedo cobarde. Pensé que me odiarías. Pensé que me dirías que era demasiado tarde, que no merecía una segunda oportunidad. Y tenías todo el derecho de hacerlo. Se levantó abruptamente, caminando hacia las ventanas que daban a la ciudad iluminada por el atardecer. Entonces conocí a Marcos 2 meses después, en un evento de networking al que asistí porque un amigo insistió. Él fue tan encantador, tan atento. Por primera vez en años, alguien parecía realmente interesado en mí. Y cuando le dijiste sobre mí, continué por ella, su interés se intensificó. Sí, admitió ella, su espalda todavía hacia mí. Pensé que era porque le importaba mi historia familiar, porque quería conocer todas las partes de mi vida. Dios, fui tan estúpida. No fuiste estúpida, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la gentileza en mi voz. Fuiste vulnerable. Él es un experto en identificar vulnerabilidad y explotarla. Valentina se giró hacia mí, sus ojos rojos de llorar. ¿Por qué me estás mostrando esto? Podrías haberme dejado descubrirlo sola, o peor, podrías haberme dejado casarme con él y aprender la lección de la manera difícil. Porque eres mi hija, respondí simplemente. Y sin importar lo que haya pasado entre nosotros, sin importar el dolor o la distancia, eso nunca cambiará. No voy a permitir que alguien te lastime cuando tengo el poder de prevenirlo. Ella cruzó la sala rápidamente y antes de que pudiera reaccionar, me abrazó. No el abrazo calculado del reencuentro en mi oficina, ni el abrazo escenificado del restaurante. Este era diferente, desesperado, como alguien aferrándose a un salvavidas en una tormenta. Lo siento, sollozó ella contra mi hombro. Lo siento tanto por todo. Por los años perdidos, por dejarte, por volver solo cuando necesitaba algo, por traer a ese hombre a tu vida. Le devolví el abrazo, sintiendo años de dolor comenzar a disolverse. No completamente, no todavía, pero era un comienzo. Necesitas terminar con él, dije cuando finalmente nos separamos. Hoy. Ahora. Lo sé, respondió ella, secándose los ojos. Pero papá, tengo miedo. Después de leer esto, lo que les hizo a sus ex-esposas, ¿qué si se vuelve violento? La pregunta me heló. No había pensado en esa posibilidad, pero ahora que la mencionaba, parecía obvia. Un hombre capaz de esa manipulación sistemática era capaz de cualquier cosa cuando se sentía acorralado. No lo harás sola, decidí. Vamos juntos. Ahora. Ahora, repitió Valentina, sorprendida. Cuanto más esperes,
más tiempo tendrá él para manipularte, para hacerte dudar, expliqué, levantándome y buscando mi chaqueta. Y mientras más rápido termine esto, más rápido puedes comenzar a reconstruir tu vida. Tu verdadera vida, no la que él está intentando crear para ti. Viajamos en mi coche hacia el apartamento que Valentina compartía con Marcos. Era un edificio moderno en un barrio de moda, el tipo de lugar que parecía más caro de lo que probablemente era. Está pagando el alquiler con mis tarjetas de crédito, reveló Valentina durante el viaje. Dijo que era temporal, solo hasta que sus inversiones se liquidaran. Ahora me doy cuenta de que probablemente nunca planeó pagarme de vuelta. ¿Tienes tus documentos importantes allí? Pregunté. Pasaporte, papeles financieros, cualquier cosa que necesites. La mayoría está en una caja de seguridad en el banco, respondió ella. Después de nuestra pelea la otra noche, algo me hizo esconder las cosas importantes. Buen instinto, dije, sintiéndome orgulloso de ella a pesar de todo. Marcos estaba en casa cuando llegamos. Su expresión al verme con Valentina fue cuidadosamente controlada, pero vi el destello de alarma en sus ojos. Rodrigo, dijo él con su usual confianza falsa. ¡Qué sorpresa! No sabía que vendrías hoy. Valentina, ¿por qué no me avisaste? Habría preparado algo. No vinimos de visita social, respondí antes de que Valentina pudiera hablar. Vine para asegurarme de que mi hija esté a salvo mientras termina su compromiso contigo. La máscara se resquebrajó. ¿Qué? Sé todo, Marcos, dijo Valentina, su voz más firme de lo que esperaba. Sobre tus matrimonios anteriores, sobre las deudas, sobre tus verdaderas intenciones conmigo y con mi padre. No sé de qué estás hablando, comenzó él, pero su tono se había vuelto defensivo, agresivo. Alguien te ha estado llenando la cabeza de mentiras, cariño. Probablemente tu padre, tratando de separarnos. Tengo un informe de investigación completo, interrumpí, dando un paso adelante colocándome entre él y Valentina. Documentación de todo. Tus 2 divorcios anteriores, los cargos de fraude, el patrón de manipulación financiera. ¿Quieres que siga? Los ojos de Marcos se movieron entre nosotros, evaluando, calculando. Pude ver el momento exacto en que cambió de táctica. Está bien, dijo él, levantando las manos en un gesto de rendición. Sí, he tenido un pasado complicado. ¿Quién no? Pero con Valentina es diferente. La amo genuinamente. La amas lo suficiente como para mentirle sobre matrimonios anteriores, observé. La amas lo suficiente como para usarla para llegar a mi dinero. La amas lo suficiente como para acumular deudas en sus tarjetas de crédito mientras finge ser exitoso. Su expresión se endureció. Todo habría funcionado si hubiera sido más generoso. 40.000 euros. ¿Eso es todo? Tienes millones. Eres tan tacaño como las otras familias ricas con las que he tratado. Creen que su dinero los hace superiores. Ahí está, dije con calma. La verdadera naturaleza detrás de la máscara. Valentina estaba temblando a mi lado, pero se mantuvo firme. Quiero que salgas del apartamento, dijo ella. Ahora. Este es mi apartamento también, respondió Marcos, acercándose a ella con una expresión que me puso inmediatamente en alerta. ¿Crees que puedes simplemente echarme? Tenemos un contrato de arrendamiento. A tu nombre, corrigió Valentina. Solo a tu nombre porque dijiste que mejoraría tu crédito. No tengo obligación legal de quedarme aquí. Entonces vete tú, espetó él. Vete corriendo de vuelta a papá millonario. Pero no creas que esto termina aquí. Tengo mensajes tuyos, correos electrónicos donde discutes cómo acercarte a tu padre por su dinero. Puedo arruinar tu reputación si quiero. Adelante, dije antes de que Valentina pudiera reaccionar. Publica lo que quieras. Cada mensaje que tengas de ella probablemente tiene una respuesta tuya manipulándola, guiándola. Tengo los recursos para litigar esto durante años mientras tú te ahogas en tus deudas existentes. ¿Realmente quieres jugar ese juego? Marcos me miró con odio puro. Esto es por tu culpa, Siseo. Metiste tu dinero entre nosotros. Ella estaba perfectamente feliz hasta que tu riqueza se convirtió en un tema. Ella estaba vulnerable y tú lo explotaste, corregí. Pero eso se acabó ahora.
Lo que pasó después sucedió en cámara lenta. Marcos dio un paso hacia Valentina, su mano moviéndose rápidamente. Instintivamente me interpuse, sintiendo su empujón contra mi hombro. No fue violento, no exactamente, pero fue lo suficientemente agresivo como para confirmar lo que temía. Este hombre era peligroso cuando se sentía acorralado. «Sal del apartamento, Marcos», dije con voz baja y controlada. «Ahora. O llamo a la policía y presento cargos por asalto. No me importa lo que hagas, a donde vayas, pero lejos de mi hija». Por un momento pensé que no se iría. Pensé que escalaría, que tendríamos una confrontación física. Pero entonces algo cambió en su expresión. Vio que había perdido, que su plan había colapsado completamente. «No vales todo este problema de todos modos», le dijo a Valentina con veneno en su voz. Una mujer de 35 años con deudas hasta el cuello y problemas con su padre. Pensé que valdría la pena, pero claramente me equivoqué. Agarró una chaqueta del perchero y salió, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se desplomó en el sofá, temblando violentamente. Me senté junto a ella, poniendo un brazo protector alrededor de sus hombros. «Se acabó», susurré. «Ya pasó». «Dios mío», ella sollozó. «¿Cómo pude ser tan ciega? Todas las señales estaban ahí». «Él es un profesional», dije suavemente. «Ha hecho esto antes, perfeccionó su técnica. No fuiste tonta, fuiste humana». Pasamos la siguiente hora empacando las pertenencias esenciales de Valentina. No había mucho, me di cuenta. Para alguien que había vivido allí por meses, tenía notablemente pocas posesiones. Otra señal de control que no había reconocido hasta ahora. «Puedes quedarte conmigo», ofrecí mientras cargábamos la última caja en mi coche. «Tengo habitaciones de sobra. Hasta que encuentres tu propio lugar». «No quiero ser una carga», comenzó ella. «No eres una carga», interrumpí firmemente. «Eres mi hija. Y es hora de que actúe como tu padre de verdad, no solo alguien que envía dinero». De vuelta en mi ático, instalé a Valentina en una de las habitaciones de huéspedes. Tenía su propio baño, un balcón con vistas a la ciudad, más espacio del que había tenido en años, según me dijo. «Papá», dijo ella parada en la puerta de su nueva habitación temporal. «Gracias. Por todo. Por investigar, por venir conmigo, por protegerme. No merecía nada de eso después de cómo te traté». «Todos merecemos segundas oportunidades», respondí. «Incluso cuando no las pedimos correctamente la primera vez». Esa noche, incapaz de dormir, me encontré en mi estudio mirando el reloj de bolsillo que Valentina había dejado sobre la mesa del café. Lo había recogido sin pensar al salir de su apartamento. El reloj había viajado tanto entre nosotros, un símbolo de amor dado, rechazado, devuelto, rechazado de nuevo. Pero esta vez sería diferente, decidí. Esta vez, cuando se lo diera de vuelta, sería genuino. Un nuevo comienzo sin el peso de todas las mentiras y manipulaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. «¿Todo bien? Vi tu coche volver tarde». «Todo bien», respondí. «Valentina está a salvo. Marcos está fuera. Largo día pero necesario». «¿Y ahora qué?», preguntó él. Miré hacia el pasillo donde mi hija dormía en la habitación de huéspedes, la primera noche en 12 años que sabía exactamente dónde estaba, que podía protegerla si lo necesitaba. «Ahora», escribí de vuelta, «empezamos de verdad». Las primeras semanas con Valentina viviendo en mi ático fueron extrañamente normales. Compartíamos desayunos antes de que yo fuera a la oficina. Ella cocinaba ocasionalmente, platos que recordaba de su infancia que yo había olvidado cómo hacer. Por las noches veíamos películas o simplemente hablábamos, llenando 12 años de vacío con historias e historias. Pero había momentos incómodos también. Cuando yo llegaba tarde del trabajo y ella me esperaba despierta, preocupada, tuve que recordarme que tenía derecho de estar preocupada, que no era control sino cuidado genuino. Cuando sugirió reorganizar mi cocina para hacerla más eficiente, tuve que sofocar el impulso de ver manipulación en cada gesto. La confianza, me di cuenta, no se reconstruye en grandes gestos dramáticos. Se reconstruye en 1000 pequeños momentos cotidianos donde ambos elegimos creer en el otro. Una mañana,
3 semanas después de que Valentina se mudara, Carmen me llamó a la oficina con urgencia en su voz. Rodrigo, hay alguien aquí. Dice que necesita hablar contigo sobre tu hija. Es una mujer, se llama Isabela. Mi mente se aceleró. Isabela, la ex esposa de Marcos, la que había presentado cargos de fraude. Hazla pasar, dije, mi corazón latiendo rápidamente. Isabela era una mujer de aproximadamente 40 años, elegante pero con una dureza en sus ojos que hablaba de batallas ganadas con dificultad. Se sentó frente a mí con la postura de alguien que no esperaba recibir ayuda pero que la pediría de todos modos. Señor Mendoza, comenzó ella sin preámbulos. Sé que no me conoce, pero necesito advertirle sobre Marcos Castellanos. Entiendo que estuvo comprometido con su hija. Estuvo, confirmé. Terminaron hace 3 semanas. Alivio visible cruzó su rostro. Gracias a Dios. Vine tan pronto como me enteré de que estaba en una nueva relación. He estado rastreando sus movimientos durante años, tratando de advertir a las mujeres que se acercan a él. ¿Por qué? Pregunté, intrigado. ¿Por qué seguir persiguiendo esto después de todo este tiempo? Porque él me destruyó, respondió ella simplemente. Financieramente, emocionalmente, espiritualmente. Me tomó años reconstruirme. Y cuando finalmente lo logré, decidí que ninguna otra mujer debería pasar por lo que yo pasé si podía prevenirlo. Me contó su historia. Era peor de lo que el informe de Fernando había indicado. Marcos no solo había manipulado sus finanzas, había sistemáticamente destruido sus relaciones con amigos y familia, haciéndola dependiente solo de él. Cuando finalmente escapó, lo hizo con nada más que la ropa que llevaba puesta. El patrón es siempre el mismo, explicó Isabela. Encuentra mujeres vulnerables con acceso a recursos familiares. Las conquista con encanto. Gradualmente las aísla mientras extrae dinero. Y cuando ya no son útiles o cuando la familia corta el financiamiento, se va. A veces con sus ahorros, a veces solo con su dignidad. Mi hija está a salvo ahora, le aseguré. Descubrimos sus intenciones a tiempo. ¿Estás seguro? Preguntó Isabela, su mirada penetrante. Marcos no se rinde fácilmente. Especialmente cuando hay tanto dinero en juego. Usted es millonario, señor Mendoza. Para él, eso es el premio mayor que nunca logró obtener con ninguna de nosotras. Sus palabras me inquietaron. ¿Qué sugiere? Prepárese, dijo ella. Él volverá. Tal vez no directamente a su hija, pero encontrará una manera. Siempre lo hace. Un último intento de extraer algo de valor antes de pasar a su próxima víctima. Después de que Isabela se fue, llamé a Fernando de inmediato. Necesito que vuelvas a rastrear a Marcos Castellanos. Quiero saber dónde está, qué está haciendo, con quién está hablando. ¿Crees que va a causar problemas? Preguntó Fernando. Estoy seguro de ello, respondí. Esa noche le conté a Valentina sobre la visita de Isabela. Esperaba verla asustada, pero en su lugar vi determinación. Tienes razón, dijo ella. Conozco a Marcos. No va a simplemente desaparecer. Su ego está demasiado herido. Entonces necesitamos estar preparados, dije. ¿Cambiaste todas tus contraseñas? ¿Revisaste tus cuentas bancarias? Todo, confirmó ella. Pero papá, hay algo más que necesito decirte. Algo que descubrí después de irme. Mi estómago se tensó. ¿Qué? Marcos tenía acceso a mi laptop, comenzó ella, su voz tensa. Y yo tenía algunos de tus documentos de negocios guardados allí. Cosas que me enviaste cuando estábamos discutiendo posibles inversiones. La sangre se me heló. ¿Qué tipo de documentos? Estados financieros de Mendoza Desarrollos, detalles sobre proyectos en progreso, información sobre propiedades que estabas considerando comprar, enumeró ella, la culpa evidente en su voz. Papá, lo siento tanto. No pensé que él usaría esa información. Completé, mi mente ya corriendo adelante evaluando el daño potencial. Valentina, esa información en las manos equivocadas. Lo sé, susurró ella. Podría darle ventaja a competidores, podría sabotear tus adquisiciones si la información se filtra a los vendedores. Me forcé a respirar profundamente, a no reaccionar con rabia.
Ella no había hecho esto maliciosamente. Había sido descuidada, sí, pero no maliciosa. Necesito llamar a mi equipo legal, dije finalmente. Y a Javier. Necesitamos hacer control de daños ahora. Las siguientes horas fueron frenéticas. Mi abogado, mi equipo de seguridad y Javier se reunieron en mi ático para evaluar la situación. Valentina se sentó a través de toda la reunión, respondiendo preguntas, proporcionando detalles sobre qué exactamente Marcos había podido ver. Lo bueno, dijo mi abogado después de revisar todo, es que nada de esto es información confidencial legalmente protegida que pudiera resultar en problemas criminales para usted. Lo malo es que es información valiosa que en las manos correctas, o incorrectas dependiendo de cómo lo veas, podría costarle millones en oportunidades perdidas. ¿Qué hacemos?, pregunté. Asumimos que Marcos va a intentar vender esta información, respondió Javier. La pregunta es, ¿a quién? Y podemos interceptarlo antes de que lo haga. Fernando llamó 2 días después con noticias. Encontré a Marcos. Está en Barcelona, reuniéndose con varios contactos en el sector inmobiliario. Parece que está ofreciendo información interna sobre tus proyectos. ¿Tienes nombres?, pregunté. 2 hasta ahora. Germán Ruiz de Construcciones Mediterráneo y Patricia Vega de Inversiones Horizonte. Ambos eran competidores directos. Germán en particular había estado tratando de ganarme una propiedad comercial en el centro de Valencia durante meses. Necesito pruebas, dije. Si vamos a detenerlo, necesitamos pruebas concretas de que está vendiendo información robada. Estoy trabajando en ello, prometió Fernando. Mientras tanto, decidí tomar medidas proactivas. Contraté una firma de ciberseguridad para auditar todos nuestros sistemas. Cambié estrategias en varios proyectos clave, información falsa plantada en canales donde sabía que Marcos podría tener acceso. Si intentaba vender esa información, sería información errónea que nos alertaría inmediatamente. Valentina se sumergió en ayudar de cualquier manera posible. Había estudiado administración de empresas, y aunque no había trabajado en el sector inmobiliario, tenía una mente aguda para los negocios. Comenzó a trabajar informalmente en la oficina, ayudando a Carmen con la organización, revisando propuestas, haciendo investigación de mercado. No tienes que hacer esto, le dije una noche cuando la encontré todavía despierta a medianoche, revisando documentos en la mesa del comedor. Si tengo que hacerlo, respondió ella sin levantar la vista. Esto es mi culpa. Si no hubiera sido tan descuidada, si no hubiera confiado en Marcos. Si hubiera sabido quién era realmente, habría sido más cuidadosa, interrumpí. Pero no lo sabías. Nadie te culpa, Valentina. Yo me culpo a mí misma, dijo ella, finalmente mirándome. Durante 12 años te culpé por cosas que probablemente no fueron tu culpa. Y ahora, cuando finalmente tengo la oportunidad de arreglar las cosas, causé este desastre. Me senté junto a ella, tomando su mano. ¿Sabes qué he aprendido en los negocios? Los errores pasan. Lo que importa es cómo respondes a ellos. Y tú estás respondiendo exactamente como debería, asumiendo responsabilidad, trabajando para arreglarlo, aprendiendo de ello. ¿Cómo puedes ser tan comprensivo?, preguntó ella, lágrimas llenando sus ojos. Después de todo lo que te hice, después de este nuevo problema que causé. Porque eres mi hija, respondí simplemente. Y he aprendido que el resentimiento solo envenena a quien lo carga. Prefiero usar esa energía en construir algo nuevo entre nosotros. Ella se derrumbó en mi abrazo, sollozando. No lágrimas manipuladoras esta vez, sino el tipo de llanto catártico que viene cuando finalmente dejas ir años de culpa y dolor. La trampa para Marcos se cerró una semana después. Fernando había logrado grabar una reunión donde Marcos explícitamente ofrecía información confidencial sobre mis proyectos a cambio de dinero. No solo eso, sino que había exagerado tanto el valor de la información que técnicamente constituía fraude. «Lo tenemos», dijo Fernando, reproduciendo la grabación en mi oficina. «Esto es suficiente para presentar cargos criminales». Escuché la voz de Marcos en la grabación, tan confiada, tan arrogante, vendiendo información que pensaba que le daría su último gran golpe. Lo que no sabía era que parte de la información que estaba vendiendo era el señuelo falso que habíamos plantado. «¿Qué quieres hacer?»,
preguntó Javier. ¿Lo denunciamos a la policía o lo confrontamos primero? Completé. Le damos una oportunidad de retirarse pacíficamente antes de destruir completamente su vida. ¿Por qué le darías esa opción? Preguntó Valentina, que estaba presente en la reunión. Después de todo lo que hizo, ¿por qué mostrar misericordia? Porque no quiero convertirme en alguien que busca venganza, respondí. Quiero ser alguien que resuelve problemas de la manera más limpia posible. Si se va y nunca vuelve, eso es suficiente para mí. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que había otra razón. Parte de mí quería ver su rostro cuando se diera cuenta de que había perdido completamente. Que el hombre que pensó que era solo un obrero de construcción fácil de engañar había superado cada uno de sus movimientos. Organizamos el encuentro en un restaurante público, neutral. Marcos llegó pensando que iba a reunirse con Patricia Vega de Inversiones Horizonte para cerrar su trato. En su lugar, me encontró a mí, con Javier y Fernando flanqueándome. La expresión en su rostro cuando me vio fue casi cómica. Confusión, luego comprensión, luego miedo mal disimulado. Rodrigo, dijo él, intentando recuperar su compostura habitual. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? Evitando que cometas el error más grande de tu vida, respondí, señalando la silla vacía frente a mí. Siéntate. Necesitamos hablar. Él miró alrededor, probablemente evaluando sus opciones de escape, pero Fernando estaba bloqueando la única salida viable. Lentamente, Marcos se sentó. Sé lo que has estado haciendo, comencé, colocando una carpeta en la mesa entre nosotros. Sé que has estado intentando vender información sobre mis proyectos a mis competidores. Tengo grabaciones, testimonios, evidencia más que suficiente para presentar cargos criminales que te pondrían en prisión por años. El color se drenó de su rostro. Yo no sé de qué estás hablando. No insultes mi inteligencia, interrumpí. Tengo tu voz en grabación ofreciendo información específica sobre el proyecto de la calle Colón, el desarrollo del Puerto Viejo, las negociaciones de la Plaza Mayor. ¿Quieres que siga? Marco se desplomó en su silla, la máscara de confianza finalmente desintegrándose completamente. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcas, dije simplemente. Quiero que salgas de Valencia, lejos de mi hija, lejos de mi negocio. Quiero que busques ayuda profesional por tus problemas, que pagues tus deudas honestamente, que dejes de buscar atajos a través de las vidas de otras personas. ¿Y si no? Preguntó él, un último destello de desafío en sus ojos. Entonces uso toda la evidencia que tengo contra ti, respondió Javier en mi lugar. Y no solo te enfrentarás a cargos criminales por fraude e intento de robo de propiedad intelectual, sino que también me aseguraré personalmente de que cada mujer en España sepa exactamente quién eres y lo que haces. Ya contactamos a tus dos ex-esposas, añadió Fernando. Isabela y Mónica están más que dispuestas a testificar sobre tus patrones de comportamiento. Un fiscal podría construir un caso de conducta criminal serial. Marcos me miró con odio puro. Esto es porque soy pobre y tú eres rico. Así funcionan las cosas, ¿verdad? Los ricos siempre ganan. Esto es porque elegiste manipular y lastimar a personas vulnerables, corregí. Mi dinero solo me dio los recursos para descubrirte más rápido que tus víctimas anteriores. Pero habrías sido descubierto eventualmente de todos modos. Siempre eres descubierto, Marcos. Es solo cuestión de tiempo. Le empujé un documento a través de la mesa. Esto es un acuerdo. Aceptas irte de Valencia inmediatamente, no contactar a Valentina nunca más y buscar tratamiento psicológico documentado. A cambio, no presento cargos si la evidencia permanece sellada. ¿Y si no firmo? Entonces nos vemos en la corte, dije levantándome. Tu elección. Tienes 24 horas para decidir. Lo dejamos allí, solo en el restaurante con el documento frente a él. Mientras caminábamos hacia el coche, Javier me miró con admiración. No sabía que tenías eso en ti, dijo. Esa fue una masterclass en intimidación controlada. Aprendes mucho construyendo un imperio desde cero, respondí. Especialmente sobre cuándo mostrar fuerza y cuándo mostrar misericordia. Marcos firmó el acuerdo a la mañana siguiente.
Fernando confirmó que había comprado un boleto de tren a Barcelona y de allí un vuelo a Argentina, donde aparentemente tenía familia. Valentina recibió una última comunicación de él, un mensaje de texto que simplemente decía: «Tu padre ganó. Espero que valga la pena lo que perdiste». Ella me mostró el mensaje con una sonrisa triste. ¿Sabes qué? Él todavía no lo entiende. No perdí nada al dejarlo ir. Recuperé algo mucho más valioso. ¿Qué? Pregunté. A mí misma, respondió ella. Y a mi padre. Con Marcos fuera de nuestras vidas, esperaba que todo se calmara, que Valentina y yo pudiéramos simplemente existir juntos, reconstruyendo nuestra relación sin el drama constante. Pero la vida, como aprendí, rara vez es tan simple. 2 meses después de la partida de Marcos, Valentina había asumido un rol oficial en Mendoza Desarrollos. No por nepotismo, sino porque genuinamente tenía talento para el negocio. Su ojo para el diseño y su comprensión del marketing complementaban perfectamente mi enfoque en números y construcción. Deberíamos considerar el proyecto de viviendas sostenibles, sugirió ella durante una reunión de equipo. El mercado está cambiando. Los compradores jóvenes quieren eficiencia energética, materiales ecológicos. Podríamos ser pioneros en Valencia. Javier, que inicialmente había sido escéptico sobre tener a Valentina en el equipo, ahora era su mayor defensor. Tienes razón, dijo él. He estado viendo las tendencias. Las viviendas verdes no solo son éticas, son rentables. Implementamos su idea en un proyecto piloto en las afueras de la ciudad. Y mientras trabajábamos juntos, algo hermoso sucedió. Dejé de ver a mi hija como la niña que me había abandonado, la mujer que había vuelto con motivaciones mixtas. La vi como era realmente ahora, una profesional talentosa, una mujer compleja con sus propias fortalezas y debilidades. Pero entonces llegó la carta. Era de un bufete de abogados en Madrid. La abrí en mi oficina una tarde lluviosa de noviembre, sin esperar nada importante. Lo que leí me dejó helado. Estimado señor Mendoza, en representación de nuestra cliente, la señora Sofía Mendoza, fallecida, le informamos que existe un testamento adicional que no fue incluido en la distribución original de su patrimonio. Este testamento contiene cláusulas específicas relacionadas con su hija, Valentina Mendoza, y su herencia futura. Sofía, mi ex esposa, muerta hace años, todavía encontraba maneras de complicar nuestras vidas desde la tumba. Llamé a Valentina a mi oficina. Cuando entró, leyendo algo en su tablet, tan concentrada en el trabajo, me dolió tener que interrumpir su paz con esto. «Necesitas ver esto», dije, entregándole la carta. Observé cómo su expresión cambiaba mientras leía. Confusión, luego sorpresa, luego algo que parecía horror. «No lo entiendo», dijo ella finalmente. «Mamá murió hace 10 años. ¿Cómo puede haber un testamento adicional apareciendo ahora?» Aparentemente estaba en custodia de su abogado, expliqué, con instrucciones de abrirlo solo bajo circunstancias específicas. Una de esas circunstancias era si tú y yo reconciliábamos nuestra relación. «Eso es retorcido», dijo Valentina, dejándose caer en una silla. «Incluso muerta, mamá está tratando de manipular situaciones». «Necesitamos ir a Madrid», dije. «Escuchar lo que dice ese testamento. Sean buenas o malas noticias, es mejor saberlo». Viajamos a Madrid 2 días después. El bufete de abogados estaba en un edificio histórico en el centro, el tipo de lugar que respira dinero viejo y secretos de familia. El abogado, un hombre mayor llamado señor Durán, nos recibió con expresión solemne. «Gracias por venir tan rápidamente», dijo, guiándonos a una sala de conferencias privada. «Debo advertirles que el contenido de este testamento es inusual». «Conociendo a mi madre, no me sorprende», murmuró Valentina. El señor Durán abrió un sobresellado con cera, el tipo de dramático gesto que parecía exactamente algo que Sofía habría especificado. Comenzó a leer. «Yo, Sofía Elena Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, dicto este testamento adicional a ser abierto solo si mi hija Valentina y mi ex esposo Rodrigo reconcilian su relación después de mi muerte». La voz del señor Durán continuó, pero yo apenas podía procesar las palabras. Sofía había dejado una cuenta bancaria secreta con aproximadamente 200.000 euros.
Dinero que había ahorrado a lo largo de los años sin que yo supiera. El dinero estaba destinado a Valentina, pero solo si cumplía ciertas condiciones. Primera condición, leyó el señor Durán, Valentina debe haber rechazado contacto con su padre por un mínimo de 10 años después de nuestro divorcio. Mi estómago se hundió. Valentina me miró con horror creciente. Segunda condición, Valentina debe buscar reconciliación con su padre solo después de que él haya alcanzado éxito financiero significativo, definido como un patrimonio neto superior a 5 millones de euros. No, susurró Valentina. No, no, no. Tercera condición, la reconciliación debe parecer iniciada por Valentina, no por Rodrigo. El señor Durán se detuvo, mirándome con compasión profesional. Hay más, pero creo que pueden necesitar un momento. Continúe, dije, mi voz sonando extrañamente distante incluso a mis propios oídos. Si todas las condiciones se cumplen, Valentina heredará los 200.000 euros. Si alguna condición falla, el dinero será donado a una organización benéfica especificada. Además, hay una carta personal de Sofía para Valentina, a ser leída solo si las condiciones se cumplen. El silencio en la sala era ensordecedor. Valentina estaba temblando, su rostro pálido como papel. Ella planeó todo esto, finalmente dijo Valentina, su voz quebrándose. Mamá me manipuló desde su tumba. Todo este tiempo, pensé que yo estaba tomando mis propias decisiones, que yo elegí alejarme de ti, que yo elegí volver. Pero ella estaba orquestando todo. No necesariamente, intenté decir, aunque mis propias palabras sonaban huecas. Tú hiciste esas elecciones. El hecho de que ella predijera lo que harías no significa que no fueran tus elecciones. ¿De verdad crees eso? Preguntó ella, lágrimas corriendo por su rostro. Papá, ella sabía exactamente cómo manipularme. Sabía que su amargura me envenenarían contra ti. Sabía que mi orgullo me mantendría alejada durante años. Y sabía que cuando finalmente estuviera desesperada y descubriera que eras rico, volvería. Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba a las calles de Madrid. Dios mío, ¿todo fue un juego para ella? Incluso después de muerta. El señor Durán carraspeó incómodamente. Hay más en el testamento. Una sección dirigida al señor Mendoza. Por supuesto que la hay, dije amargamente. Rodrigo, leyó el abogado, si estás escuchando esto, significa que mi plan funcionó perfectamente. Valentina volvió a ti por tu dinero, exactamente como predije. Ahora sabes la verdad. Ahora sabes que no puedes confiar en su amor, en su arrepentimiento, en nada de lo que dice. ¿Cómo se siente, Rodrigo? ¿Cómo se siente saber que incluso tu propio éxito fue parte de mi venganza contra ti? Cada palabra era un puñal. Sofía, años después de su muerte, todavía encontraba maneras de herir. Eso no es todo, continuó el señor Durán, su incomodidad evidente. Le he dado a Valentina una elección. Puede tomar el dinero, demostrando que realmente volvió a ti por razones financieras. O puede rechazarlo, perdiendo 200.000 euros, pero tal vez, solo tal vez, demostrando que algo de lo que siente es genuino. La elección es suya. Pero recuerda, hija mía, 200.000 euros es mucho dinero para rechazar por principios. Valentina había vuelto a sentarse, su rostro escondido en sus manos. No puedo creer que haya hecho esto. No puedo creer que me conociera tan bien. ¿Quieres leer la carta personal? Preguntó el señor Durán suavemente. No, respondió Valentina inmediatamente. No quiero leer nada más de ella. No quiero su dinero. No quiero ninguna parte de este juego enfermo. Valentina, comencé, pero ella me interrumpió. ¿Tú me crees, papá? Preguntó ella, encontrando finalmente mis ojos. Después de escuchar todo esto, ¿crees que volví a ti genuinamente? ¿O crees que mamá tenía razón, que fui manipulada para hacer exactamente lo que ella predijo? Era la pregunta más importante que me había hecho en mi vida, y la respuesta determinaría todo. Pensé en los últimos meses, las noches donde Valentina se quedaba despierta ayudándome con trabajo, las veces que rechazó mi dinero para gastos personales, insistiendo en vivir de su salario de la empresa, las conversaciones largas donde compartimos no solo historia, sino sueños para el futuro.
La forma en que me abrazó cuando cerré el trato en el proyecto de viviendas sostenibles, genuinamente orgullosa no del dinero que generaría, sino del impacto ambiental que tendría. Creo, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, que tu madre conocía tus debilidades. Conocía tu orgullo, tu tendencia a la terquedad, tu capacidad de ser manipulada por su amargura. Y usó ese conocimiento para orquestar una situación donde no podrías ganar, donde cualquier cosa que hicieras parecería confirmar sus peores predicciones sobre ti. Me incliné hacia adelante, tomando sus manos. Pero también creo que tu madre subestimó algo crucial. Subestimó tu capacidad de crecer, de cambiar, de reconocer manipulación y luchar contra ella. Sí, tal vez volviste inicialmente por razones que incluían mi dinero. Pero te quedaste por razones que no tienen nada que ver con eso. ¿Cómo puedes estar seguro? Preguntó ella, necesitando desesperadamente creer, pero teniendo miedo de hacerlo. Porque he visto cómo eres cuando nadie está mirando, respondí. He visto cómo tratas a Carmen con respeto genuino. He visto cómo te quedas hasta tarde revisando propuestas que no tienen nada que ver con tu compensación. He visto cómo lloras cuando ves películas sentimentales y cómo te ríes cuando Javier cuenta sus chistes terribles. He visto a mi hija, no a un personaje interpretando un papel. Valentina sollozó, apretando mis manos. No quiero su dinero. No quiero nada de ella. Entonces no lo tomes, dije simplemente. Dónalo si quieres. O guárdalo para una causa en la que creas. O simplemente déjalo ahí. El dinero no define quién eres, Valentina. Tus acciones lo hacen. El señor Durán nos observaba con una expresión que sugería que había visto muchos dramas familiares en su carrera, pero este era particularmente retorcido. Necesitan saber, dijo él cuidadosamente, que hay una última cláusula. Si Valentina rechaza la herencia, se activa otra provisión. Por supuesto que la había. Sofía siempre tenía capas sobre capas en sus manipulaciones. Los 200.000 euros serán donados a una organización benéfica, continuó el abogado, pero habrá una carta pública publicada en medios principales explicando por qué. La carta describe la historia completa, el abandono de Valentina, su regreso después de su éxito, este testamento y su rechazo del dinero. Sofía escribió la carta de manera que Valentina parezca rechazar el dinero solo para mantener apariencias, no por principios genuinos. Ella me atrapó, susurró Valentina. Si tomo el dinero, parezco mercenaria. Si lo rechazo, ella hace que parezca falso de todos modos. No hay forma de ganar. Me levanté, caminando hacia la ventana mientras procesaba la magnitud de lo que Sofía había orquestado. Mi ex esposa, incluso en muerte, estaba tratando de destruir cualquier posibilidad de reconciliación entre mi hija y yo. Cada movimiento calculado para sembrar duda, para hacer que cuestionáramos cada motivación, cada sentimiento genuino. Pero entonces me di cuenta de algo. Sofía había cometido un error. Había asumido que me importaría la opinión pública, que me importaría lo que extraños pensaran sobre mi hija. Había asumido que permitiría que su manipulación póstuma dictara mi relación con Valentina. Me giré hacia mi hija. Toma el dinero, dije. ¿Qué? Valentina me miró sorprendida. Toma el dinero, repetí. Acéptalo, úsalo como quieras, y no permitas que la manipulación de tu madre te robe algo que te pertenece legítimamente. Pero la carta pública, comenzó ella. Que la publiquen, interrumpí. Que el mundo entero lea la versión retorcida de nuestra historia según tu madre. Las personas que importan, las personas que realmente nos conocen, sabrán la verdad. Y las que no, nunca la creerían de todos modos. Papá, afectará tu reputación, protestó Valentina. Tu negocio. Mi negocio se construyó sobre trabajo duro y proyectos exitosos, respondí. No sobre una reputación perfecta. Y honestamente, si alguien decide no trabajar conmigo porque mi hija heredó dinero de su madre, probablemente no quería trabajar con ellos de todos modos. Volví a sentarme junto a ella. Valentina, tu madre ganó demasiadas batallas durante su vida. No voy a permitir que gane esta también. No voy a permitir que su último acto de manipulación nos robe la relación que hemos reconstruido. ¿Estás seguro? Preguntó ella, todavía dudando. Completamente, respondí. Además,
200.000 euros es mucho dinero. Podrías usarlo para pagar tus deudas, invertirlo, hacer algo significativo con él. ¿Por qué dejar que vaya a una organización benéfica elegida por tu madre solo para probar un punto a una mujer que ya no está aquí? Por primera vez desde que llegamos a Madrid, Valentina sonrió. No una sonrisa grande, pero genuina. ¿Sabes qué haré con el dinero?, dijo ella lentamente. ¿Si lo acepto? ¿Qué? Lo usaré para financiar el proyecto de viviendas sostenibles, respondió. No como inversión esperando retornos, sino como donación al proyecto. Para que podamos hacer más unidades a precios más accesibles. Para que familias que no podrían permitirse vivienda verde tengan esa oportunidad. La miré, orgullo hinchando mi pecho. Tu madre nunca habría predicho eso. No, concordó Valentina. Porque a pesar de todo su conocimiento de mis debilidades, nunca realmente me conoció. No como tú estás empezando a conocerme ahora. Firmamos los papeles necesarios ese día. Valentina aceptó la herencia oficialmente. El señor Durán nos advirtió que la carta probablemente se publicaría en las próximas semanas, una última bomba retrasada de Sofía. Estaremos preparados, le aseguré. En el tren de vuelta a Valencia, Valentina estaba silenciosa, mirando el paisaje español pasar por la ventana. ¿En qué piensas?, pregunté finalmente. En cómo el resentimiento envenena todo, respondió ella. Mamá pasó años, incluso después de su muerte, planeando cómo lastimarnos a ambos. Toda esa energía, todo ese tiempo, dedicado a venganza en lugar de curación. Es una lección, dije. ¿Sobre qué tipo de legado queremos dejar? Quiero dejar algo mejor, dijo Valentina, girándose para mirarme. Quiero que cuando ya no esté, las personas recuerden no cómo manipulé situaciones o cómo lastimé personas, sino cómo construí cosas, cómo ayudé, cómo amé, incluso imperfectamente. Entonces eso es lo que harás, respondí simplemente. La carta de Sofía se publicó 2 semanas después, exactamente como el señor Durán predijo. Apareció en varios periódicos de Valencia y Madrid, una pieza sensacionalista sobre herencias manipuladoras y reconciliaciones cuestionables. Generó comentarios, por supuesto. Algunos clientes hicieron preguntas incómodas. Algunos competidores intentaron usar la historia para desacreditarme. Pero descubrí algo sorprendente. La mayoría de las personas fueron compasivas. Habían visto suficiente drama familiar en sus propias vidas para reconocer manipulación cuando la veían. Y las que importaban, Javier, Carmen, nuestro equipo, nuestros clientes leales, nunca dudaron. Familias complicadas producen situaciones complicadas, dijo Javier cuando le pregunté si la publicidad había afectado nuestro negocio. Cualquiera que haya vivido lo suficiente lo entiende. Pero hubo un resultado inesperado de la publicación de la carta. Recibimos cientos de mensajes de personas que habían experimentado manipulaciones familiares similares. Hijas que habían sido usadas como peones en divorcios amargos. Padres que habían sido alienados de sus hijos. Familias destrozadas por resentimientos que atravesaban generaciones. Valentina comenzó a responder a algunos de los mensajes. Y en esas conversaciones encontró algo parecido a un propósito más grande que simplemente nuestro negocio. Tal vez, me dijo una noche, mamá inadvertidamente hizo algo bueno. Al exponer nuestra historia, abrió conversaciones que las personas necesitaban tener. Sobre perdón, sobre manipulación, sobre cómo romper ciclos de resentimiento. Transformar veneno en medicina, observé. Eso es poder real, Valentina. Y mientras miraba a mi hija, finalmente en paz con su pasado y comprometida con su futuro, me di cuenta de que Sofía había perdido después de todo. No porque fallara su manipulación, sino porque Valentina y yo elegimos no permitir que definiera nuestra historia. El legado que dejaríamos sería el que construyéramos juntos, no el que otros trataran de forzarnos. 1 año después de todo el drama, de la manipulación póstuma de Sofía, de la traición de Marcos, Valentina y yo estábamos en la inauguración del proyecto de viviendas sostenibles. Las primeras familias recibían las llaves de sus nuevos hogares, construidos con los 200.000 euros de la herencia transformados en algo hermoso. «Mira sus caras, papá», susurró Valentina mientras una madre joven lloraba de felicidad sosteniendo las llaves. Esto es lo que el dinero de mamá debía hacer desde el principio.
Javier se acercó con champán para el brindis. Por segundo comienzos, dijo levantando su copa. Por legados que construimos nosotros mismos, añadí, mirando a mi hija con orgullo infinito. Esa noche, de vuelta en el ático, le entregué a Valentina algo que había guardado todo este tiempo. El reloj de bolsillo que había viajado entre nosotros tantas veces. Esta vez, dije colocándolo en su mano, es para siempre. No como símbolo de lo que perdimos, sino de lo que encontramos. Valentina abrazó el reloj contra su pecho, lágrimas en sus ojos. Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido contigo. Eso es lo que hacen los padres, respondí. Esperamos, amamos, perdonamos, y cuando nuestros hijos finalmente vuelven a casa, no preguntamos por qué tardaron tanto. Solo agradecemos que llegaron. Nos sentamos en el balcón mirando Valencia iluminada bajo las estrellas. 12 años de silencio, meses de drama, manipulación, dolor. Pero también redención, perdón y el descubrimiento de que el amor familiar puede sobrevivir incluso a las peores tormentas. ¿Sabes qué? Dijo Valentina después de un largo silencio. ¿Qué? Valió la pena cada momento doloroso para llegar aquí. A este momento. Contigo. Y mientras la abrazaba bajo el cielo nocturno, supe que ella tenía razón. Algunos viajes deben ser dolorosos para que el destino sea significativo.